Para un tema estelar tenemos el día de hoy una invitada estelar, académica destacada en importantes centros de investigación como lo ha sido la Federación Latinoamericana de Estudios Sociales, Flaxo México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Nuestra invitada también ha sido la responsable de la evaluación de uno de los programas más presentes, por lo menos en los últimos 2 gobiernos, que es el programa de Escuelas de Calidad. Y bueno, actualmente es consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctora Teresa Bracho, bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias y agradezco la invitación a colaborar con ustedes, es un honor. Pues no, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Empecemos por lo central del debate, la pertinencia del concepto de calidad en educación en el artículo 3. A ver, bueno, la pertinencia vamos a tratar de remitirla a por qué está el concepto de calidad en el artículo 3, si te parece. Me parece. Creo que vale la pena rastrear a 100 años de la Constitución, que es lo que se conmemora el año próximo, a 100 años de la Constitución, cómo es que se fue modificando y cómo es que se fue introduciendo distintas nociones en la propia Constitución, en el texto constitucional, para llegar a la reforma del artículo 3 en el 2013. Yo creo que lo que es muy claro es que la calidad de la educación ha estado presente siempre. Lo que pasa es que era un implícito, ¿sí? Yo quiero suponer que a nadie se le ocurría ofrecer educación para que no tuviera calidad o para que no se produjera un aprendizaje. Quiero suponer que no se generaba una expansión del sistema educativo como la que vivimos en el siglo XX, pensando en opacar la calidad de la educación. Más bien lo que creo es que por esta expansión acelerada, que fue sin duda muy exitosa, lo que fue sucediendo es que la educación se fue, los teóricos lo llaman vaciando, ¿no? Las credenciales educativas tuvieron una especie de vaciamiento, digámoslo entre comillas, es decir, ya no reflejaban al final del siglo, al principio del siglo XXI, lo que se suponía que un sujeto debía saber a partir de cursar un ciclo de educación primaria, un ciclo de educación secundaria, un ciclo de educación media superior, etc. Es decir, si se acuerdan, digamos, lo que valía un bachiller, ¿no? Todavía tenemos ejemplos bastante vivos de la fuerza que tenía el bachillerato, ¿no? En el siglo XX. Lo que sucede, sí, entonces hay una expansión brutal de escolaridad correspondiendo a esta demanda de ofrecer educación a quien lo demande, ¿no? Que es la demanda del siglo XX, ¿no? La expansión y la obligatoriedad de la educación, junto con un crecimiento poblacional brutal, ¿no? Para la década de los 50, cifras más, cifras menos, porque no lo tengo, no tengo mi acordeón a la mano, pero hacia los 50 había más o menos 20 millones de mexicanos, ¿sí? Hoy tenemos en el sistema de educación básica 29 millones de niños y jóvenes. Entonces, digamos, la diferencia de la población al inicio del siglo, a la mitad del siglo pasado y con el que iniciamos el siglo XX es brutalmente diferente, ¿no?
tenemos además esta expansión bárbara del sistema que fue muy importante y no quiero demeritar ello. Creo que fue algo muy importante dar la oportunidad de ir a la escuela a todos los mexicanos, culminando el siglo XX, iniciando este siglo XXI, con sí acceso prácticamente universal, ¿no? En lo que es educación primaria. Lo que sucede es que este acceso a la educación primaria no se garantizaba con ello que los niños obtuvieran lo que debían obtener. Número uno, que la educación fuera en espacios, digamos, ¿Más dignos? dignos, en espacios de escolares que fueran seguros, que fueran dignos, que fueran gratos para el aprendizaje, que fueran adaptados a las condiciones de cada espacio, porque México además tiene diversidades de todo orden, desde geográfica, climatológica, etcétera. Por ejemplo, en el proyecto de Escuelas de Calidad, un ejemplo muy típico estaba prohibido comprar aires acondicionados en las escuelas. Pues sí, pero ponlo en Mexicali y la diferencia sí es brutal, ¿no? Digamos, son de las cosas que no puedes normar tan, tan, tan desde el centro o con los mismos principios, porque hay una diversidad brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos esta expansión de las escuelas, la escuela llega a más niños, sin embargo, no llega la misma escuela, ¿no? No llega la misma clase de educación, la misma clase de profesores, los mismos contenidos, lo que aprenden los niños, y esta es una constatación de final del siglo pasado, principios de la gente sale de la escuela sin haber aprendido y sin haber obtenido las herramientas básicas para desarrollar sus posibilidades de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, la reforma al artículo 3 lo que hace, bueno, primero hay una reforma previa que es que la educación ya no es una concesión del Estado, una garantía individual concedida por el Estado a los individuos, sino un derecho humano. Esa diferencia es brutal. La del 2011 se refiere. Sí. Pero luego, en el 2013, dice, no solo es el derecho a la educación, es derecho a una educación de calidad. Y entonces, al ponerle este complemento de calidad, no se vale tener credenciales que no representan lo que se supone que representan. O sea, las credenciales educativas son un emblema, ¿no? La primaria te garantiza que el niño sabe tacatacatá, que el estudiante que egresa de la secundaria sabe esto y es capaz de desarrollar estas otras habilidades socioafectivas, otras habilidades cognitivas, puede seguir su trayecto hacia niveles superiores. Y entonces el agregado de la noción de calidad te obliga a repensar, ¿ok? Tenemos que pensar no solo en crecer, sino en cómo crecemos y sobre todo, y ese para mí es el tema fundamental, el para qué crecemos, para qué queremos que se distribuyan más la educación, para qué queremos que la educación alcance a todos. Pero también es un viraje, de alguna manera, bastante drástico, ¿no? Porque se pasa de los mínimos, al menos en el texto constitucional, y creo que eso es importante reflexionar, sí, claro. Porque se pasa de los mínimos, de lo que el Estado debe asegurarte, casi de una manera subsidiaria, a una calidad basada en el máximo logro académico del educando. Es decir, pasa hacia los máximos. Es decir, es un derecho de un ciudadano que su hijo no solamente tenga una condición básica de educación, sino que tenga un máximo logro de aprendizaje, sí, claro, según entiendo el texto. Entonces, sí, es un viraje bastante drástico. Sí, ese es un tema fundamental. Qué bueno que lo tocas, porque al agregar esto, ¿no? Que de verdad, gracias por introducirlo, porque el tema es, y en eso hemos estado trabajando recientemente en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en la que trabajo ahora. Claro, y parece que... Y lo que hace es
no solo es una garantía del derecho a los titulares de derecho, ¿sí? Los habitantes de este país, es decir, todos. Así es. No son los niños, ojo, el derecho no es garantizarle a los niños ir a la escuela, sino a todos el tener un nivel de educación que es el que se establece como educación obligatoria. Así Hoy es. por hoy la secundaria y en unos cuantos años el nivel medio superior. Entonces, la expansión, digamos, o la obligación crece de manera sustantiva. Entonces, este derecho, la titularidad de derecho, tiene siempre aparejado, ¿y quién la garantiza? ¿Sí? La garantía, y explícitamente en la Constitución, la garantía de oferta educativa de calidad recae sobre el Estado. Dice, el Estado garantizará, y empieza con la definición que concluye en lo que tú acabas de señalar, el máximo logro de aprendizaje. Este es un tema controvertido, ¿sí? Calidad lo podemos limitar a aprendizaje de contenidos escolares o, y ahí volvemos, espero que al final podamos llegar a eso, ¿para qué quiero que los niños aprendan? ¿No? ¿Para qué se aprende en la escuela? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Y para qué se aprende? El qué se aprende y el cómo se aprende está más o menos implícito en el currículum, en lo que dice la Constitución, materiales y métodos, unas escuelas, no me lo sé en el orden tal cual, pero materiales y métodos, docentes, directivos, que sean capaces de transmitir esos aprendizajes, escuelas que sean espacios seguros, que sean espacios dignos, métodos y contenidos educativos que sean pertinentes, que sean relevantes para el aprendizaje, que este aprendizaje produzca un tipo de saberes que sean útiles y sean válidos para la formación de los futuros ciudadanos. Que justo es parte del debate, ¿no? El contenido. El contenido. ¿Cómo se define? Porque la definición constitucional queda muy abierta. Claro. Es decir, pues ok, pero ¿cuáles son las características Claro. de esos docentes, de esos métodos, de esas escuelas que van a garantizar al individuo un aprendizaje en este sentido? Como dice, el máximo aprendizaje. Y hay yo creo que ahí hay todo un debate, porque Sí. las características podemos debatirlas eternamente y aún así eso no necesariamente garantiza que todos logren ese máximo. Claro. Por eso pienso que es un viraje bastante drástico, porque aun cuando en un ideal, porque sabemos que también en los hechos, y este es un tema de financiamiento que creo que está amarrado en el debate de la calidad, no estamos seguros, yo no lo estoy, de que el Estado tenga la capacidad financiera de efectivamente garantizar todas estas características en docentes, escuelas, tecnologías, y además con la diversidad sociocultural en la que vivimos, que van diferenciando características de región a región, Claro. para alcanzar ese máximo en toda la población. Claro. Bueno, el máximo tampoco sabemos a qué refiere, ¿sí? La palabra máximo es una expresión que es relativa, ¿no? Y ese es parte de los problemas de definir la calidad. Son términos que son relativos, que son, como tú señalas, parte del contexto, ¿no? No se pueden definir en abstracto, ¿no? Y no está definido, y creo que no sería razonable pensar en una noción de máximo logro, es decir, todos tienen que saber hasta acá, ¿sí? Sino, me parece, y ojalá que esa fuera, digamos, esa es mi propia interpretación, pero que significa que yo pueda desarrollar mis habilidades y mis capacidades en el máximo. No significa que son las mismas que las tuyas, ni, o sea, y esa es la riqueza que te da la educación, Claro. ¿no? La capacidad de hacer que todos florezcan, que todos lleguen y alcancen ese máximo personal, ¿sí? Para poder al final ejercer su derecho a una vida digna en todos los niveles. Claro que tiene que ver
con este principio que debe lograr la educación, que Ajá. tal vez no está explícito, pero que tiene que ver con la equidad, ¿no? Es decir, Claro, una de las principales herramientas que debe tener cualquier Estado, no la única, pero es una de las principales, claro. para alcanzar la equidad social tiene que ser, según mi perspectiva, la educación. Claro, y la equidad no significa, es distinto a la noción de igualdad. Totalmente de Igualdad acuerdo. Sí. significa a todos les reparto la misma manzana, ¿sí? Equidad, reparto manzanas, peras y en las cantidades en que cada quien lo requiere, ¿no? O sea, eso es también parte de la noción de equidad. No es un término absoluto, es un término relativo, nuevamente. Entonces el tema, vamos viendo que es un tema que no es sencillo de definir. Decir qué es calidad de la educación involucra, pues no solo compromisos conceptuales, digamos, ideológicos incluso, sino también morales que tienen que ver con éticos, que tienen que ver con qué se entiende por distribución, de qué bienes y cómo se realiza esa distribución en una sociedad. Y entonces ya entramos a conceptos como el de justicia, ¿no? ¿Por qué justicia? ¿Para qué igualdad? ¿Sí? Entonces, esos ya son términos mucho más complejos desde mi punto de vista y desde mi trabajo profesional a lo largo de la vida. Es un tema fundamental y que tenemos que aceptar cuál es la noción que cada uno toma de estos términos para que podamos movernos hacia allá. ¿Sí? Claro. Bueno, creo que está tocando los temas fundamentales y los retos que realmente tenemos en las siguientes décadas a partir de esta reforma constitucional. Y quisiera aprovechar su experiencia, sobre todo pues en la parte que mucho ha aportado el INE en esta construcción, sobre todo de la evaluación de los docentes y de la construcción de esas trayectorias que deben tener, porque pues al final, ¿cuáles serían los retos de la política educativa? Que creo que son importantes, porque la tendencia, y creo que sería infortunada desde mi perspectiva, sería justamente caer en definiciones de indicadores, de características cuantitativas, de señalar cuántas llaves debe tener un baño, cuántos gises debe tener un profesor, cuántas horas efectivas de clase debe tener un estudiante, y con eso cubrir esta obligación del Estado, decir aquí está con estos indicadores, se cubre la calidad y se perdería todo este fondo que tiene que ver con la justicia, con la equidad, con el fin último de la educación. Pero no minimicemos lo cuantitativo por sí No, mismo. O no, sea, lo que claro. pasa es que pusiste indicadores que son francamente Ridículo, irrelevantes, sí, sí, sí. ¿no? Pero, Sí. o sea, podemos llegar a indicadores numéricos, ¿no? Incluso que nos indiquen, que nos den mejores señas de si estamos orientándonos hacia este objetivo final, ¿no? Y ese es el gran reto del instituto, poder definir cómo, hacia dónde va la brújula, digamos, en dónde está nuestro norte en términos de qué entendemos por calidad, para saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos y sobre todo, no tanto cuánto nos falta o cuánto hemos dejado de recorrer, sino sobre todo si nos estamos moviendo hacia allá, ¿sí? Claro. Entonces esta idea de dirección y de hacia dónde miramos es uno de los grandes retos del instituto. Los retos del Estado son muchísimos y ya mencionaste tú algunos. Garantizar escuelas que tengan las características para garantizar espacios a lo largo de muchos años, ¿no? Claro. Hemos tenido escuelas de madera y sin piso. Hemos tenido escuelas terroríficas, si Sí, no, sí, otro sí. día platicamos muchos ejemplos que yo conozco, pero Sí, que son de terror. claro. Y que con la complejidad administrativa del sistema, digamos, gobernar 29 millones de estudiantes más, pues cerca de 2 millones de personas involucradas en la administración, ¿sí? Sí. No sé exactamente cuántas, pero pues más de 1,5 millones son, ¿no? Sí. Entonces, involucra también mantener vivos como tales, como docentes, a los docentes, ¿sí? Mantener el estímulo para que realicen la tarea, ¿sí?
esto que cuando yo era niña le llamaban vocación y que ya Sí. a veces se nos va la palabra, pero creo que vale la pena recordarla, ¿no? Ese amor que tiene el docente por transmitir aprendizaje, por formar a sus estudiantes, eso es algo que tiene que estar muy vivo, y que el Estado tiene que garantizar que en su diseño de política no se pierda ese tipo de, pues de temas que son sustantivos, ¿no? Claro. Dicen que un ejército no gana ninguna batalla si está desmoralizado, ¿no? Correcto. Y entonces tenemos que mantener el espíritu, el interés, la fuerza de nuestros docentes, pues como el principal ejército de formación de nuestros niños. Correcto. Entonces, bueno, obviamente los retos que vislumbramos en la política educativa hacia el futuro, pues tienen que ver con estas definiciones que, bueno, yo cuando me refería a las características, pues igual sí, efectivamente dije unos ejemplos que no eran... No te bien los más, ejemplos, sí. nada más que no los uses para decir que no es bueno medir. Sí, llegar claro, a es que eso es lo que quiero reparar. No es que no sea bueno medir, me parece que es muy importante, justamente va señalando el avance, sino, bueno, yo estudio economía y por eso creo que tiene algún sentido la estadística, ¿no? Por formación. Sin embargo, los retos también están sentados no solamente en estas formas de ir asegurando el avance de la política hacia los rumbos y los resultados que se van definiendo, sino también, yo creo, en estas cuestiones de equidad, en generar los correctos incentivos, como usted mencionaba. Es decir, me parece, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ese sí me parece relevante, las escuelas que están en las comunidades más deprimidas económicamente del país, generalmente no tienen a los mejores docentes, ni los tienen todo el tiempo, ni tienen a las mejores escuelas, ni tienen las mejores condiciones, ni la mejor tecnología. Y creo que por equidad debería ser totalmente inverso, que los mejores profesores tengan los incentivos, y si podemos ubicarlos a través de, por ejemplo, una evaluación, podríamos generar los incentivos, o debería ser un reto de la política, que estuvieran ahí donde más provecho se le puede sacar a un buen docente. Totalmente de acuerdo. Sí tenemos que buscar cómo hacer llegar a los niños en las condiciones más desfavorecidas los mejores recursos como para garantizar el logro del máximo aprendizaje, para garantizar su ejercicio de derecho a la educación, pero no nada más porque sí, no para que obtengan un papelito que diga cursé hasta tal grado, ¿no? Sino o cumplir con la obligatoriedad. Lo que importa al final es que sea en efecto una llave de acceso a sus condiciones de ejercicio de otros derechos, ¿sí? Y su desarrollo como ciudadano en su vida futura y en su capacidad de poder elegir la clase de vida que quiere vivir. Esta noción de libertad, de formación para la libertad, de igualdad para ser libres, creo que es algo que tenemos que insistir. Yo he venido insistiendo en ello. Sí, efectivamente, la educación es un derecho llave porque le da el acceso a la persona a una importante cantidad de derechos que sin ella tendría mucha dificultad. Y de bienes, por ejemplo, el empleo. Entonces, para los economistas eso es fundamental. Y esos son, digamos, no solo te da acceso a otros bienes, el certificado escolar como bien, sino el ejercicio del derecho a la educación te da la posibilidad de tomar decisiones que te permitan decidir hacia dónde quieres conducir tu propia vida, ¿sí? Y esa conducción de tu propia vida está armonizada con el desarrollo, pues, de tus pares, de tu comunidad, de tu nación. Por eso la importancia de que la gente entienda que la educación no es nada más, no es una guardería, ¿no? No es tener unos señores que cuidan a los niños mientras las mamás trabajan porque hoy tenemos que trabajar. No, es un ejercicio real de construcción de personas. Bien, bueno,
El tiempo nos devoró, se nos agotó devoró. el tiempo. Creo Cuando que quieras. sí, es lo que iba a decir, sí, valdría la pena hacer una segunda parte. Con todo porque gusto. creo que nos queda este tema de la educación como derecho humano y Ok. como derecho llave de otros derechos humanos. Con todo Tiene gusto. que ver y está muy vinculado a la educación. Y bueno, lo dejamos anotado para una segunda grabación. Cuando y quieras. pues le agradezco mucho la presencia, bienvenida. Y pues ojalá adopte a la Universidad Pedagógica como una más de sus múltiples casas que ya tiene abiertas. Ya la Y- tenía abierta desde antes. Sí, claro. Siempre y está pues será colaborado siempre con bienvenida ustedes. aquí con nosotros. Bueno, pues concluimos la cápsula. Agradecemos la presencia de la doctora Teresa Bracho González. Nos ha dado una verdadera introducción, una claridad sobre la calidad de educación. Nos aporta mucho al debate y pues bueno, dejamos abierta la puerta para una segunda participación en este tema y en el tema de la educación como derecho humano. Pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente un honor estar con ustedes y espero contribuir con ustedes.